¿verdad? Que es como el primero que apareció. Entonces, bueno, como dice usted, hoy lo vamos a ver, entonces ya ahí se va a ver mi duda. Gracias. Con gusto. Que no sé si hay más dudas o preguntas. Igual con alguna cosa que tal vez intentaron hacer en el examen, pero al final no salió como quisieran o no supieron cómo hacerlo y que no esté tampoco la solución que tal vez podamos ver para que no queden esos cabillos sueltos. Voy a ver si logro abrir el, el código rápido. A ver. Ok, entonces mientras haces eso, yo voy a buscar la materia un momento de lista de arreglos. Ok, aquí está. Voy a compartir un momento. Que me avisan cuando se ve. Igual me interrumpes cuando tengas ese y encuentres alguna duda. Ok. Vamos a ver acá. Ujú. Entonces, lo que van a ver en los videos, que son 3 partes, la tercera parte es un poquillo más Profe, compleja Sí, dime. perdón por interrumpir, es que ya encontré, digamos, la solución que yo hice fue algo, digamos, yo diría bastante parecida a la que subieron, pero me termina dando un error que dice que no hay suficientes argumentos por formato string, algo así. No sé si usted sabe algo de ese error, porque yo lo busqué y no encontré nada relevante. Es un error de tipo de error, algo así. Dice que no hay Dice suficientes. type error Ajá. y que no hay suficientes argumentos para string. Y es cuando estás invocando una función o algo así. Digamos, el menú me lo muestra bien, me pide los datos de la superficie, todo bien, y ya cuando va a empezar a como hacer los cálculos, a tirar el error. Cuando ya va a hacer los cálculos. ¿Será que cuando estás leyendo, no sé, latitud, longitud, no estás convirtiendo a flotante? Estás operando con cadenas de caracteres. Mm, No, si son flotantes, Sí, son flotantes. sí. Sí estás usando el print con sustitución, o el operador de sustitución. Sí, Ok. Y si revisaste que los valores que imprimes están en relación uno a uno con la cadena de formato que ponemos a la izquierda. Que si decís que hay por ciento punto 2 F para el flotante, del otro lado este ese flotante. sí, Sí, sí. si no, quién sabe, habría que ver qué línea te está señalando también para ver si el error está ahí o está Eso es lo peor, antes. me muestra como 4 líneas. Ujú. Sí, sí, si no pasa a mí tal vez captura, bueno, eso está en la solución de tu examen, es. Sí. Ok. Igual puedes poner, si no, creo que no sé si por aquí se puede mandar alguna imagen en el chat. Nunca lo he probado, la verdad. Creo que no, ¿verdad? Solo mensajes planos. Sí, creo que sí.
Y tal vez si lo pueden Voy a ver mandar si lo puedo el, mandar. el pantallazo Sí, en el grupo y ahí en WhatsApp, y ahí ujú, lo puedo ver. Y ya casi volvemos ahí. está bien. Ok, Gracias. con gusto. Ok, entonces, retomando acá, en el video lo van a ver más detallado, vamos a ir más despacio con los ejemplos, ir analizando, pero lo que sí me gustaría es que acá en la consulta sí quede los conceptos grandes, por decirlo así, claros, y si de una vez ven algo que no está claro y que no se entiende, de una vez lo resolvemos, ¿ok? Entonces ya van más frescos para, para ver los videos o simplemente omitirlos y ver el documento que también está en mediación. Ok, entonces, ¿por qué surgen las estructuras de datos y los arreglos y las listas que las que vamos a usar? Hasta el momento hemos visto, y como decía el compañero, eh, solo devolvemos un valor en funciones, o solo tenemos una variable que tiene un solo valor, o solo podemos almacenar un solo valor en una variable, a menos que esté con una cadena de caracteres y hagamos ahí concatenaciones y magia para que parezcan más datos. Ok, todo esto, o sea, el por qué, solo lo hemos podido hacer así, es porque tanto las variables que hemos visto, como los valores de retorno de las funciones que hemos visto, como los parámetros de funciones que hemos visto, eh, son todos valores escalares. Ok, entonces los valores escalares acá básicamente son los datos primitivos que cuando vimos tipos de datos y son soportados para asignaciones, ¿ok? Entre ellos están los flotantes que ya hemos visto, los valores enteros, las cadenas de caracteres, los valores booleanos. eh, sí, solamente esos cuatro, pues los que hemos visto, pero no hemos podido almacenar más valores escalares en alguna otra variable, ¿ok? Y también una limitación que nos lleva a esto es que estamos limitados a un valor fijo siempre de variables en el código. ¿Ok? Aquí en el ejemplo que se da es que si tuviéramos que leer 1000 valores, tal vez mil calificaciones, no sé si recuerdan el problema de eliminar la nota más baja, que era con estructuras de control. Si tuviéramos que leer 1000 calificaciones, no sé, por semestre, por decirlo así, deberíamos tener 1000 variables, ¿ok? Pero tendríamos que procesar las 1000 y obtener la mínima de esas 1000, ¿ok? Entonces tendríamos 1000 líneas de código para almacenar cada variable. En caso de que viniera una más, viniera la 1001, el programa se cae porque no podemos leer 1001 o simplemente no funciona bien. Entonces agregamos una variable más, ya tenemos las 1001, ya funciona bien. Luego ahora la cantidad de variables va a subir a 100, la cantidad de notas, perdón, va a subir en 100, ahora van a ver 1101 y no vamos a poder soportar ese cambio en el código, tenemos que agregar 100 variables más. Okay, estamos en ese problema de que cuando no conocemos la cantidad de valores que vamos a procesar y no sabemos qué tan extenso se va a hacer, qué tan grande, por decirlo de una manera, se va a hacer el problema en cuanto a datos que van a ser procesados y no podemos seguir avanzando, resolviendo, perdón, el problema. Ok, vamos a estar devolviéndonos a cada rato el código, cambiando el código como tal por alguna variación en el problema que no debería afectar el código. El código debería ser resistente a esto. Ok, entonces es aquí donde aparecen las estructuras de datos, en este caso lineales, que vamos a ver que las matrices son las que son no lineales y permiten almacenar una cantidad variable de valores escalares. Ok, es decir, que en una misma variable puedo guardar 3 enteros. En una misma variable puedo guardar 3 enteros y 2 cadenas de caracteres. O puedo guardar, no sé, 1000 booleanos, por decirlo así. ¿Ok? Entonces, ya este problema que teníamos, que tenemos que alterar el código, no va a existir más, porque con solo definir una estructura de datos, podemos soportar ese tipo de cambios. ¿Ok? La primera estructura de datos que nos permite hacer esto
y es la que vamos a empezar usando, son los arreglos unidimensionales, ¿ok? Veámoslo así, son unidimensionales porque solo tienen un largo, una dimensión de extensión, ¿ok? Si lo vemos un poco matemáticamente hablando. En Python, bueno, en otros lenguajes sí se diferencia más, pero en Python lo que son arreglos, vectores y listas se encapsulan en lo mismo y todos es una lista. Aunque los arreglos los podemos manipular distinto, ahora vamos a ver cómo con una librería, con una biblioteca, perdón. Y pero vectores y listas siguen siendo lo mismo, ¿ok? En otros lenguajes sí están muy marcadas las diferencias, ¿ok? Entonces, la primera estructura son los arreglos. Básicamente, los arreglos nos permiten almacenar una colección de datos, o sea, de variables escalares, inclusive no escalares, como vamos a ver ahora, de manera ordenada, ¿ok? Y aquí hay que diferenciar esta manera ordenada en cuanto a que no es que, eh, si yo inserto números me van a quedar todos ordenados de menor a mayor, o si yo inserto letras me van a quedar ordenados de alfabéticamente, por decir algo. Que aquí la relación de orden es meramente secuencial. Lo que me dice es en dónde está este elemento, cuál está antes y cuál está después de ese elemento. Ok, entonces va a haber un primer elemento, un segundo elemento, un tercer elemento. Ok, hasta un enésimo elemento. Esa es la relación que existe. Entonces, en resumen, un arreglo es una estructura de datos que tiene datos escalares o no escalares ordenados, donde esa relación de orden es primer dato, segundo dato, tercer dato, hasta el dato enésimo. ¿Ok? Y la principal característica es que es variable. O sea, puede tener una cantidad desconocida hasta cierto punto de elementos, o más bien deseable, es la palabra correcta. Yo puedo decir cuántos elementos va a tener esa estructura de datos. Entonces, los arreglos, las listas, como se definen en Python, simplemente utilizamos el operador paréntesis cuadrados, que esto simplemente simboliza que hay un arreglo, una lista vacía. ¿Ok? Si vemos acá, en la línea 1 definimos un arreglo que es igual a paréntesis vacíos, es decir, va a ser un arreglo, una lista vacía. Y a la hora de imprimirlo, vamos a imprimir que simplemente no hay nada, no hay elementos. Y si pedimos el tipo, que cuando veamos programación orientada a objetos, vamos a ver que es un objeto de tipo lista. Y ven que acá no sale str, ni int, ni float. Aquí nos dice que es lista. Inclusive si el arreglo introducimos elementos enteros o flotantes, siempre va a ser de tipo lista. Después acá, aquí hicimos una pequeña prueba agregando elementos. Entonces los elementos, casi que como la definición de conjunto en Mate, se agregan con los paréntesis, bueno, en medio de los paréntesis que definen la lista vacía, pero separados por coma. Okay, entonces aquí tenemos un arreglo que está inicializado con 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 valores del 1 al 7. ¿Ok? Entonces a la hora de correrlo, vamos a ver los valores, es decir, que este arreglo contiene estos 7 enteros. Sin embargo, cuando imprimimos su tipo, va a seguir siendo lista. ¿Ok? No es ni lista de enteros, ni lista de flotantes, ni lista de elementos. Sigue siendo un objeto de tipo lista. ¿Ok? Entonces, ya nos quitamos un poco esa nomenclatura que solo tenemos variables escalares, entonces podemos saber de qué tipo era, incluso para hacer validaciones aquí ya no podemos, porque no sabemos realmente qué elementos o qué tipo de elementos están contenidos en el arreglo, en la lista. ¿Ok? Y no sé si hay alguna duda hasta este punto. Si no me avisan y bueno, lo pueden poner por el chat y yo las reviso por acá también. Solo que creo que está... Lo voy poniendo por acá.
Entonces, ya aquí vimos el problema que decía el compañero. Ya aquí podríamos retornar el nombre, retornar la edad, retornar eh, el primer apellido, el segundo apellido, simplemente agregándolos al arreglo. Digamos que tenemos aquí una lista o un arreglo de datos personales. Ok. Nombre, apellido 1. Ponerla en 0. Lo mostramos acá. Vemos los valores que hay ahí. Ok, entonces podríamos tener una función que se llame obtener datos personales de una persona. Pedimos un nombre por la entrada de datos, un apellido 1, apellido 2, la edad, y al final se retornan en un arreglo, en una lista. Ok, ya podemos retornar más de un dato como, como valor de retorno en la función. Ok, ahora bien, ¿de qué me sirve a mí tener todos estos datos acá? Está bien, están todo el conjunto de datos, pero si no puedo acceder al apellido solamente, o si no puedo pedir acceder, perdón, al apellido 2 o al nombre o a la edad. Okay. Es aquí donde el acceso a celdas, que curiosamente también es el mismo operador que permite definir el arreglo o la lista vacía, es el que nos da este poder para pedir el elemento en la posición I, o sea, en el índice I de esa estructura de datos. ¿Ok? ¿Cómo lo hacemos? Hay una nomenclatura que es con el operador paréntesis cuadrado y un número entero que indica su índice. ¿Ok? Que es este acá. Básicamente usamos el nombre del arreglo, el nombre de la variable y un número entero I. ¿Ok? Y aquí hay un detalle que es el que quiero que veamos. Usualmente diríamos que I igual 1 sería el primer elemento, I igual 2 sería el segundo elemento y así sucesivamente. Sin embargo, en computación y en casi todos los lenguajes de programación, creo que, no sé si en R no, o en R se puede omitir. El primer elemento siempre es el elemento 0, que indica el inicio del arreglo. ¿Ok? Entonces, si tenemos y decimos que en un array, en una lista, hay 5 elementos, todos los índices válidos serían el 0, el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Ok? Si contamos del 0 al 4 hay 5 elementos. Vean que siempre va a ser n-1. ¿Ok? Si decimos que un arreglo tiene 5 elementos, la cantidad de índices válidos o posibles siempre va a ser desde 0 hasta n-1. ¿Ok? Porque si pedimos en ese ejemplo el elemento 5, ese elemento no existe. ¿Ok? Estaríamos saliéndonos del arreglo y ahí veríamos una excepción. Ok, entonces, en esta analogía, imaginémonos el arreglo, así como está este autobús en dirección hacia el oeste, de este a oeste, como está viajando, donde el elemento 0 es el conductor. Ok, entonces todo arreglo siempre va a tener un elemento 0 a menos que esté vacío. Ok, es decir, al menos un único elemento que siempre va a empezar en el índice 0. Ok. El pasajero 1 está en la posición 1, el pasajero 2 está en la posición 2, el pasajero 3 está en la posición 3 y así hasta el último pasajero que está aquí en la posición 7. ¿Ok? Entonces vamos a ir pidiendo algunos valores de los pasajeros, de las personas que están en el autobús y accediendo por el operador de celdas, okay, de paréntesis cuadrados y con índices válidos. ¿Ok? Entonces, la primera persona que está en el autobús está en el índice 0 y debería ser el conductor. Es decir, si yo tengo este arreglo que representa este autobús donde están enunciados los elementos que son de tipo cadena de carácter, cuando yo pido el 0 debería retornar el conductor. Cuando pido el 1,
que es nuestra segunda persona, me va a devolver al primer pasajero, el pasajero 1. Si pido al 2, me va a devolver el pasajero 2. Si pido el 3, me va a retornar al pasajero 3. ¿Ok? Entonces, si lo corremos acá, bueno, es que aquí ya está, ya se iteró. Vamos a cambiar acá, vamos a pedir el 4. ¿Ok? Si yo pido arreglo índice 4, ¿cuál persona debería retornarse? Y si pido aquí arreglo posición 6, por decir algo, ¿cuál de las personas que están en el arreglo debería retornarse? ¿Qué opino? ¿O no se les ocurre? El pasajero 5 diría. ¿Ok? Vimos que tenemos que contar desde 0, ¿verdad? Este es el 0, el 1, el 2, el 3, el 4. ¿Ok? Vean que acá el elemento que está en la primera posición es el 0, ¿ok? Que es el conductor. Cuando pedimos el elemento 1, es el pasajero 1. Cuando pedimos el elemento 2, es el pasajero 2, el 3 y el 4. ¿Ok? Entonces debería retornar el que está en la posición 4, 0, 1, 2, 3, 4, pasajero 4. Si pedimos el 6, el que está en la posición 6. ¿Ok? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ok? Entonces, cuando no estén seguros de qué posición se va a retornar, imaginémonos siempre que al menos hay tres elementos, donde ese es el elemento 0, 1, 2. Ya con contar por 3, bueno, a través de 3 elementos ya podemos deducir a cuál índice tenemos que llegar. ¿Ok? Entonces acá en el 6 debería llegar a al sexto. Y igual ahorita va a pedir el 7, aunque vamos a ver qué va a fallar. Si lo corremos acá, aquí está el pasajero 4 y el pasajero 6. Tal vez es más claro que no estamos accediendo como quisiéramos si lo vemos así. ¿Ok? Entonces, este arreglo tiene 8 elementos, desde el elemento 0 hasta el elemento 7. ¿Ok? El elemento 0 es la persona 1. El elemento 1 es la persona 2. ¿Ok? Entonces no hay correspondencia entre índice y número de persona, por decirlo así, porque empezamos a contar desde 0. ¿Ok? El anterior sí había correspondencia porque el elemento 0 era el conductor que no tenía número realmente. ¿Ok? Pero si lo vemos así, queda más claro de que no hay correspondencia directa con el índice que ponemos acá y los nombres que estoy poniendo yo para acceder a las personas. ¿Ok? No sé si ahora sí está un poco más claro ese ejemplo. Igual cualquier cosa me lo ponen por el chat. Ok, acá ¿qué es lo que pasa? Cuando queremos pedir un elemento más allá de la cantidad de elementos, es decir, vimos que los índices válidos para leer en un arreglo siempre van a ser desde 0 hasta n-1. ¿Ok? Sabemos que n es la cantidad de elementos, es decir, que los índices válidos para este arreglo van desde 0 hasta 8 menos 1, que es 7, hasta el índice 7. Cuando yo llego acá y pido el índice 8,
voy a tener una excepción que me va a decir que este índice está fuera del rango. ¿Ok? Es decir, que este índice no corresponde a ningún elemento del arreglo. Igual, no puedo pedir un índice flotante, es como que le diga deme una persona y el brazo del que sigue o cosas así. No podría hacerlo. Entonces igual voy a tener una excepción que me dice que el índice tiene que ser entero y no puede ser flotante. Y que eso sí lo voy a omitir, que eso tal vez lo pueden ver mejor en el video, que básicamente podemos, al menos Python lo que permite es acceder a elementos del array de manera inversa, ¿ok? Poniendo índices negativos, que siguen siendo enteros, pero poniendo índices negativos. Por ejemplo, si pido el índice -1, me va a volver el último pasajero, índice -2, el penúltimo, -3, el antepenúltimo, y así sucesivamente. Entonces vamos como empezando desde el final. Y acá sí tenemos que empezar con un número menor que 0, perdón, en este caso estamos al revés. Si no, porque 0 y -0 vamos a obtener siempre el primer elemento. Igual no podemos desplazarnos más allá de lo que podamos de manera inversa, es decir, que cuando pida el -9 me va a decir que está fuera de rango. ¿Ok? Eso muy pocas veces lo usamos porque hay un operador más poderoso abajo, que es el de 2 puntos, que permite obtener pequeños fragmentos de un arreglo. ¿Ok? Y que es este de acá, que de momento lo voy a omitir para que sí lo vean allá. Y lo que sí voy a poner más atención, en al menos 15 minutos, es en el recorrido y en las operaciones, los operadores que tenemos con los arreglos. ¿Ok? Entonces, ok, vimos que podemos acceder a todo el arreglo de todos los elementos. ¿Ok? Es decir, tenemos un arreglo de n elementos y lo podemos tener ahí en una variable. Podemos acceder al elemento 0, 1, 2, 3 hasta n-1 y como queramos hacerlo. ¿Ok? Pero, ¿cómo podríamos acceder a todos los elementos de manera iterativa para hacer algún procesamiento? Y bueno, primero, evitando que nos pase lo de salirnos de los rangos, ¿ok? ¿Por qué? Tal vez ustedes piensen, yo voy por el índice 0, 1, 2, 3, 4, hasta n-1, ¿ok? Pero vimos que el arreglo tiene un tamaño variable, puede ser distinto, no necesariamente es fijo. Y lo que lo hace poderoso es que sea variable. ¿Cómo sé yo en cualquier momento de la ejecución del código, del programa, cuántos elementos hay en el arreglo para yo recorrerlo? O sea, para yo saber que los índices que voy a pedir van a ser siempre válidos y para evitar la excepción de que el índice está fuera del rango, ¿ok? Para ese arreglo, para esa lista. Para eso vamos a utilizar una función, ¿ok? Ya vimos que es una función porque se está invocando, no tiene un nombre de palabra reservada, además de eso, y se invoca con paréntesis como invocamos las funciones, ¿ok? Y la función len, que es una abreviación del length en inglés para el largo de un objeto. De hecho, se puede utilizar no solo en arreglos, como vamos a ver al final, y me permite determinar cuántos elementos hay en un arreglo, ¿ok? Es decir, me va a retornar un número entero. Si está vacío, me va a retornar 0, o si no, me va a retornar la cantidad de elementos, ¿ok? Si vemos este arreglo que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, si lo corremos debería retornar 7. Si lo dejo en 3 acá, en 2, perdón, debería retornar 2, ¿ok? Si lo dejo vacío, va a retornar 0. Entonces, con este operador, bueno, con esta función, que solo tiene un parámetro, que es el objeto en el que queremos saber su largo, y podemos saber en cualquier momento de la ejecución cuántos elementos hay, ¿ok? ¿Qué podemos hacer con eso? Podemos recorrer el arreglo, podemos ver cómo hacer una búsqueda también en el arreglo. Vemos si ya se superó alguna cantidad de elementos que tiene que tener el arreglo, ¿ok? Porque
no sé si se pusieron a pensar cuando les dije que tiene una cantidad variable. Ok, le metemos 2 millones de enteros, aguanta. Le metemos otros 10 millones de enteros, aguanta. Le metemos unos 10 mil millones de enteros, ok, ya no podemos ni apagar la compu, ok. Podemos seguir llenando una estructura de datos hasta que los recursos de la máquina aguanten, ok. Entonces también es problemático saber, bueno, de hecho aquí es un ciclo infinito, pero como la destrucción. Sí es importante saber cuándo ya deberíamos dejar de llenar el arreglo, ¿ok? Porque contamos con recursos limitados. Entonces es de mucha utilidad este operador para hacer muchas operaciones con arreglos. Entonces, ¿cómo lo recorremos? Bueno, ¿cómo hacemos el recorrido? Primero, manualmente. Si yo escribiera un arreglo en una hoja de papel, sé que si quiero el elemento 0 y pongo arreglo, paréntesis 0. Si quiero el 1, pongo arreglo, paréntesis cuadrados, el 1. ¿Okay? Entonces, hay un valor, un índice que va cambiando y va iterando hasta llegar al n-1. ¿Okay? Entonces, ya viendo esta analogía de que hay un índice que cambia y hasta que llega, bueno, tiene un inicio y tiene un fin, ya vemos que es con un ciclo es la estructura de control adecuada para hacerlo, o con un while, ¿verdad? En este caso estamos usando un for. Y ese índice que cambia de ese inicio a fin es nuestra variable de iteración. Entonces aquí un for que lo que hace es iterar en el rango de 0 hasta el length del arreglo, es decir, hasta el n. Vemos que termina en el n y nosotros ocupamos que llegue hasta n-1, entonces está súper bien hacerlo de esta manera. Vamos a hacer un print del arreglo sub i, okay, donde i es el índice que va a ir variando según el for. Si lo corremos acá, voy a alterarlo un poco más, agregando más elementos. Ok. Aquí está el overlay del 55. Entonces, puedo ir elemento por elemento de manera lineal en esa dimensión del arreglo de principio a fin. En este caso, imprimiéndolo, se podría haber hecho otros cálculos. No sé, imaginemos que es una lista de notas y hay que procesarlas y sacar el mínimo, ¿ok? O que es una lista eh, de coordenadas que, como en la práctica de examen, que registran cómo viajó la bici, ¿ok? Entonces las proceso para calcular el desplazamiento. Igual, cualquier problema que involucre, bueno, todos prácticamente, que involucre una cantidad de datos variable, que no precisamente depende del problema, porque si hacemos un problema que nada más pueda resolver 5 coordenadas, entonces quedamos un poco mal. La idea es que se pueda extender, que se pueda generalizar. Y las estructuras de datos y los arreglos y listas en general nos ayudan en esto. Y vieron que al agregar más elementos en ningún momento tuve que alterar el n, que el n se calcula automáticamente y solo depende del arreglo. ¿Okay? Entonces nos evitamos estar verificando nosotros cuántos elementos hay para ajustar los for, para ajustar los ciclos que haya, con las variaciones que haya, solo con la función len podemos hacerlo, no necesitamos nada más. Igual, el for, como hemos visto, lo podemos hacer inverso, haciendo un incremento negativo, y ya vimos que podemos acceder a los elementos del array con índices negativos, entonces podemos también jugar con eso. Ok, y ya para terminar esta parte, este super resumen, las operaciones básicas de los arreglos. Entonces voy retomando. Vimos qué son arreglos, cómo se definen y cómo se acceden, que las posiciones válidas van desde 0 hasta n-1, que pueden contener muchos elementos, pueden estar vacíos también, que son iterables, que en tiempo de ejecución, es decir, que en cualquier momento de mi código puedo saber cuántos elementos hay, pero hasta el momento vieron que yo agregué elementos a pata, o sea, agregué hola, agregué 55 a pata. Y no me sirve de nada tenerlo así. ¿Por qué? Porque la idea es tener inicialmente un arreglo vacío, yo pedir datos, llenarlos, meterlos en el arreglo y luego hacer el procesamiento. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago esta función, esta operación de agregar? ¿Ok?
cuando veamos los objetos, vamos a ver que en la notación de punto me dice que esta función que voy a invocar pertenece al objeto, a la clase de la variable que estamos utilizando. ¿Ok? Entonces, todas las funciones de los arreglos y listas en general, y matrices también, las vamos a invocar, las vamos a acceder a través de esta notación de punto, nombre de la función. ¿Ok? Y los parámetros que necesiten para la invocación. Por ejemplo, la función append me permite agregar un elemento al final del arreglo. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Si tenemos un arreglo vacío y yo hago arreglo.append al elemento, el último elemento de vacío va a ser el primer elemento, entonces va a quedar de primero. Luego ya tengo un elemento, agrego otro, entonces el último elemento de un elemento va a ser el elemento en la posición 1. Y se van a ir agregando al final, perdón. Por eso es un append, es más que todo la definición de la función. Entonces simplemente vamos a ver aquí, agregar un 7.1, 7.2. Entonces si lo corro acá, cuando hago append al 8, el 8 va a quedar de último. Ok. Otra función muy útil, el extend, que es arreglo.extend. Lo que va a hacer es tomar el arreglo actual y va a recibir un arreglo por parámetros y va a hacer que el arreglo 1 sea igual al arreglo 1 más el arreglo 2. Okay. Básicamente es concatene los elementos del arreglo que viene por parámetro a los elementos actuales. Ok, por eso es un extend, como que se extiende y obtiene los elementos del otro arreglo. Ok, si vemos acá tenemos un arreglo A de 1, 3 y 5, otro de 2, 4 y 6, y al hacer la operación de extend, recibe los otros elementos y queda un arreglo nuevo, bueno, queda en el mismo arreglo A, todos los elementos concatenados, ok. Entonces, si lo vemos acá, lo que hace es, si lo pensamos de manera programática, porque esto lo podríamos hacer manualmente, estamos recorriendo todos los elementos de B. Es decir, hay un for interno que va desde 0 hasta el len de B, donde pide el elemento iésimo de B y le hace un append al arreglo A, hasta que se acaben todos los elementos de B. Y al final obtenemos a A como la concatenación de esos elementos del arreglo. ¿Okay? Para evitar eso, existe la función extend, ¿okay? Que ya lo hace por debajo. El insert, que es útil porque no solo necesitamos insertar al final, tal vez ocupamos insertar al inicio. ¿Cuál es un ejemplo donde necesitamos insertar al inicio? En computación y en muchas otras ramas, no sé si también creo que en ingeniería industrial, se estudian los sistemas de colas, que son modelos para optimización. Y en una cola, el comportamiento de una cola, casi siempre se dan eventos de prioridad. Por ejemplo, vamos al banco, estamos haciendo fila y entra un adulto mayor. Entonces el adulto mayor pasa antes de nosotros, aunque nosotros llevemos 4 o 5 horas ahí esperando. Llega un adulto mayor y pasaría adelante. Ok, tiene prioridad. Ok, entonces si definiéramos un arreglo de las personas que están haciendo fila en el banco, ok, hacemos una append. Cada persona que llegue se va agregando al final de la fila, de la cola del banco. Pero si llega un adulto mayor, hay que insertarlo al principio de la cola. Ok, hay un índice específico y un elemento para insertarlo. En este caso es la función insert. Permite insertar el elemento X en la posición iésima del arreglo. Primero viene el índice, luego el elemento. Entonces, si vemos acá, tenemos un arreglo de 1, 3, 4 y 5. Y vamos a insertar el 2 en la posición 1. La posición 1 es el elemento 2, el segundo elemento del arreglo, porque el primero es el 0. Para que quede, vamos a correrlo acá, para que quede, que tiene una corrida antigua. Para que quede segundo en la posición 1. ¿Ok? Entonces, esa es la utilidad del insert. Poder alterar ese orden que solo el append me permite. Igual aquí, todas las validaciones. Si intento insertar en posición negativa, se va a caer. Si intento insertar en una posición más grande que la última, que es n-1, también va a fallar. Ok. Ok. Después el remove, lo que va a hacer es
eh, va a remover la primera instancia eh, del arreglo. Vamos a ver cómo decirlo de otra forma. Tenemos un elemento que quizás esté en el arreglo, quizás no. Y quizás esté 100.000 veces y quizás no esté. El operador, bueno, la función remove lo que va a hacer es que el parámetro, el elemento que entre por parámetro, se va a buscar de manera secuencial de inicio a fin, desde índice 0 hasta índice n-1, y apenas encontremos de que el elemento en el índice actual de la iteración es el elemento que queremos remover, lo va a eliminar. ¿Ok? Entonces, si aquí hubieran 6.000 elementos de número 2, solo va a eliminar el primero. Eso es lo que va a hacer. Si no existe, bueno, al parecer tiene una excepción. Entonces, es un poco peligroso cuando queremos usar esto para saber si había un elemento o no había un elemento. Queremos obtener una excepción. El pop, que es muy parecido al remove, pero un poco más controlado, lo que me permite hacer es eliminar un elemento en una posición específica. ¿Ok? Por ejemplo, volviendo al evento de la fila en el banco. Llegó un adulto mayor y se ubicó mal. Tenía que pasar al frente, pero no sabía y se ubicó al final. Ocupamos moverlo al inicio. Entonces, dos opciones. Podemos hacer que un algoritmo ultra complicado de que si él está de último, pase a ser el penúltimo. Y el penúltimo pasa a ser de último. Ahora el adulto mayor está de penúltimo, ahora que pase a ser el antepenúltimo y el antepenúltimo pasa a ser el penúltimo. Que vamos haciendo un corrimiento de campus para moverlo al inicio. Okay. Eso es un algoritmo eficaz, va a llegar al inicio en algún principio, pero nada eficiente, de hecho es muy caro. ¿Qué haríamos? Sabemos que está al final, le hacemos pop donde está ese elemento y luego lo insertamos en la primera posición y ya arreglamos eso. ¿Ok? Si omitimos el parámetro de cuál índice queremos quitar, el pop lo que me devuelve es el último elemento siempre. ¿Ok? Porque la operación pop viene un poco del concepto de estructura de datos de pila, que eso sí ya va más allá para otros cursos que la operación pop. Y es eso, obténme el último elemento. ¿Ok? Y por último, bueno, quedan varios, pero vamos a hablar muy rápido. El clear deja el arreglo completamente vacío. Vemos que cuando un arreglo es vacío, simplemente hay paréntesis de esta manera. Entonces quedaría así. El índice lo que hace es que busca en el arreglo de principio a fin y apenas se encuentre, es como el remove, en vez de quitarlo, lo que me va a decir es en qué índice está. Por ejemplo, tengo un arreglo de notas. Ok. Sé que el promedio es notas no ordenadas. Ok. Conozco externamente que el promedio es 95. Entonces pido el índice del 95 para ver en qué posición del arreglo de notas está. Ok. Por si estuviera ordenada y es el promedio, debería estar. Bueno, no necesariamente. Si es ordenado y va de 1 a 100, debería estar entre los últimos. Entonces buscaría de otra manera, pero en este caso no, para que tenga sentido el ejemplo. El count lo que me devuelve es cuántas veces se repite un elemento en el arreglo, en la lista. Ok, aquí no se va a caer, si no está, me retorna 0. Si está, me lo va a contar por mí. Ok, eso me ayuda mucho para creo que en el laboratorio eso les puede ayudar. Ok, les puede ayudar a hacerlo. Aunque me parece que la idea es, creo que el enunciado dice que no use ninguna librería, pero esa función, no sé, creo que podrían usarla. Tengo que verificar bien si podrían usarla. Ok, ya esto no lo voy a tocar más para que sí lo vean, y eso tampoco. Que es, ¿para qué más me sirve el operador? La función len me sirve también para obtener cuántos caracteres hay en una cadena de caracteres. Ok, también es muy útil para eso, por eso no lo voy a tocar acá porque si no se hace muy largo. Con todo eso que hemos visto, no sé si quedó alguna pregunta, alguna duda,
o quieren que nos detengamos en algo específico que no quedó claro, o tal vez alguna duda que tengan de cómo harían esto ahora que saben que existen los arreglos que pueden retornar más estructuras de más de un valor escalar, perdón, como una estructura de datos. Y no sé, ustedes me dicen. Igualmente, esta parte que no es tan intuitiva al principio, de empezar por 0 y luego un 1 hasta n-1, también el recorrido y de hacerlo así también. No sé si notaron también que cuando imprimimos el tipo del arreglo, la lista, dice que es de tipo lista, ok. No me dice que es lista de enteros, lista de flotantes, porque puedo agregar cualquier tipo de, y cuando digo tipo, cualquier tipo de variable, tipo de dato como elemento, ok. Puedo tener revueltos enteros, flotantes, listas, inclusive más arreglos dentro de arreglos, funciones, inclusive instancias de funciones, que ya son cosas muy extrañas. Y yo soy responsable de qué hago con eso. Que cuando yo estoy recorriendo y sé que pueden haber cadenas de caracteres acá, y yo quiero hacer que, no sé, a todas estas notas, digamos que son notas, subirles un 2.5%, ok, aumentarles en 2.5%, y me topo un hola ahí, va a explotar, ¿verdad? O no sé si llama por defecto al operador repetición de la cadena de caracteres y va a ser algo rarísimo. Entonces, cuando no estoy seguro, yo tengo que validar que lo estoy haciendo así y qué tipos de datos estoy teniendo ahí antes de hacer las operaciones, ¿ok? Entonces, en eso sí no tenemos control, ¿verdad? Somos responsables de qué datos se están introduciendo ahí, pero en caso de que no, o sea, de que simplemente estamos leyendo lo que entre de ahí, o inclusive estamos leyendo un archivo y lo que venga al archivo lo vamos a meter a un arreglo, después tenemos que hacer las validaciones para que no salten excepciones y no revienten en cálculos aritméticos. Ok, entonces no sé si hay alguna pregunta acá o algo que no haya quedado del todo claro que ocupamos que tal vez veamos, que ya luego ustedes repasen. Igual este ultra resumen, vamos a ver si se está grabando. Sí se está grabando, entonces también va a quedar, creo que va a quedar como 10 minutos después de que empezamos, pero hasta el momento estamos hablando del examen, yo creo que me parece. Entonces no hay ningún problema con esto. Ok. Y bueno, si no hay nada de momento, lo otro que tenía planeado, por eso corté así y no seguí con más, es ver un poco un ejercicio de arreglos, cómo se resolvería un ejercicio de arreglos para que el sábado veamos un poco cómo se resuelven los ejercicios con matrices, ¿ok? Un ejemplo práctico de matrices, porque la tarea sí va a tener, al menos esta tarea va a tener un pequeño ejercicio de matrices, muy básico, para ya cuando estemos un poco más adaptados a cómo funcionan arreglos y matrices, la otra tarea va a tener un ejercicio un poquito más pesado, utilizando también hileras, ¿ok? Porque ya podemos resolverlo y voy a poder resolver problemas de todo tipo ahora que tenemos estructuras de datos. Ok, entonces, si no hay nada más, vamos a ver hasta donde nos dé chance, al menos, para tener un buen diseño de este problema. Y vamos a dejarlo por acá de una vez. Ya lo que nos dé chance acá. Ok. Entonces, el problema es muy sencillo. No es nada, bueno, tal vez, vamos a ver. Sí, tal vez ocupemos hacer algo un poco extraño, pero sí,
sí es realizable. Ok, tal vez lo podemos ver rápidamente acá. Imaginémonos lo siguiente. Tenemos un arreglo, datos personales. Ok, que tiene los datos personales de una persona. Entonces digamos que tiene José Pablo Ramírez. Ok, y no sé, Heredia, puedes decir algo. Luego está los de la otra persona, no sé, pongamos acá. Ok. Entonces, en estos dos arreglos, en estos dos listas, estamos almacenando los datos dos personas. Ok. Luego vamos a tener un arreglo de personas, un arreglo de datos personas que está vacío. Ok. Habíamos dicho, ¿verdad? Que lo que esté dentro del arreglo somos nosotros responsables. Inclusive podemos meter arreglos, listas, dentro de otra lista. Bien, no va a pasar nada. ¿Ok? Entonces yo podría hacer acá que arreglos datos personas punto append los datos de la persona 1 y los datos de la persona 2. ¿Ok? Cuando lo imprimo acá, voy a ver que tenemos un arreglo que empieza aquí en estos paréntesis cuadrados y termina acá, que tiene dos elementos. Recordemos que los elementos están separados por coma, como la notación de conjunto en mate. Y el primer elemento, el elemento 0, es un arreglo. El segundo elemento el elemento 1 es otro arreglo. ¿Ok? Entonces yo podría decir datos 1 es igual a en la posición 0. ¿Ok? Y puedo imprimir los datos 1, que sería este arreglo. ¿Ok? Que lo vemos acá. Entonces, aquí podría almacenar sí podría almacenar y decirlo de esta manera. Aunque parece que realmente estamos almacenando arreglos más pequeños de un tipo escalar, que son las cadenas de caracteres. Este concepto de meter arreglos en arreglos se llama exactamente así, un arreglo de arreglos o una lista de listas, ¿ok? Y básicamente se llama así, cuando ven matrices, yo hago énfasis en eso, que en una matriz siempre hay un mismo número de columnas por fila, ¿ok? Aquí no, una lista de listas o un arreglo de arreglos, yo podría decir que por la persona 2 no sabía la provincia donde vivía. Y el arreglo de datos de personas funciona igual, ¿ok? Con la matriz, al hacer eso, Python no va a decir, no, eso no es una matriz. Sí es una matriz, ¿ok? No vamos a tener problema. Pero a la hora de hacer operaciones con matrices ya no va a ser válido, que ya no podemos sacar la transpuesta de la matriz, ya no podemos multiplicar matrices, ya no podemos sacar el determinante de la matriz, por ejemplo, o cosas así, cosas ya muy de álgebra lineal, porque ya no se cumple la función de matriz. Pasa a ser una lista de listas, ¿ok? O un arreglo de arreglos, que es lo que estamos haciendo acá. Entonces, por el momento es lo que quiero ver, que es posible, se puede meter cualquier cantidad de cosas acá. De hecho, si nos ponemos aún más creativos, digamos que vamos a meter
los números de teléfono que tenga esta persona y ahora el elemento 1 del dato, elemento 1, perdón, del arreglo de datos de personas tiene un arreglo cuyo arreglo tiene 4 elementos, cuyo elemento en la posición 3, que es el cuarto, tiene otro arreglo que tiene 2 elementos, cuyo primer elemento 0 es un número de teléfono y el segundo es otro número de teléfono, ¿ok? Otra vez, yo soy responsable de lo que le meto a los arreglos y de las operaciones que voy a hacer, ¿ok? Si yo aquí quiero hacer que se concatenen todos los nombres en una sola línea, en una sola cadena de caracteres, tengo que verificar que cuando me tope eso, no le concatene eso porque me va a decir que no puede concatenar un string y una lista, ¿ok? Me va a tirar un error. Entonces, sí, hay que tener esos cuidados de lo que estamos haciendo acá. Igual, como vamos a ver en el tema de objetos, esto es una mala práctica porque no hay estructura de qué es un dato de persona. Cuando ya entremos más en detalle a la programación orientada a objetos, veríamos que esto realmente es un objeto y no sería una lista de listas de listas, porque ya aquí hay un tercer nivel de listas. Hay una lista que tiene elementos de listas y esas listas tienen otra lista, ¿ok? Y ya aquí perdemos por completo el control de qué estamos metiéndole a las variables, ¿ok? Eso era lo único que quería ver con eso. Entonces, leyendo un poco el problema, dice lo siguiente. Nada más denme un chancecito un momento para responder algo. Okay, listos. El problema plantea lo siguiente. Bueno, viene un poco de una introducción fantasiosa. Y lo que trata es que se quiere tener un catálogo para la Biblioteca de Alejandría. Se va a reconstruir como patrimonio cultural y se va a implementar un sistema electrónico para manejar los libros y la información de los libros. ¿Ok? Ese sistema sí va a ser mantenido por humanos, es decir, los humanos van a ingresar los libros con la información respectiva. También debería permitir buscar un libro, es decir, como una biblioteca normal. Si yo quiero buscar un libro por título, por género, debería poder encontrarlo. No sé cuántos libros hay en la biblioteca, ¿okay? No sé cuántos libros se van a agregar en la biblioteca o cuántos libros se van a eliminar de la biblioteca, ¿ok? Entonces, esta cantidad puede variar en cualquier momento. Y básicamente es eso. Queremos un programa que permita hacer este control, esta administración de la biblioteca. ¿Ok? Tenemos un primer menú principal, por decirlo así. Vamos a ver que hay otro. Donde hay 5 opciones. El cuarto es un poco extraño. El primero permite agregar un libro, ¿okay? Con los datos correspondientes de ese libro. El segundo permite buscar un libro. El tercero permite ver todo el catálogo de la biblioteca, es decir, en una biblioteca yo quisiera obtener los libros de manera ordenada, no sé, por título, por género, como sea, y toda su información, ¿ok? Y podría salir, bueno, podría quemar la biblioteca, que es borrar todos los elementos, y por último podría salir y terminar la ejecución del programa, ¿ok? Si le damos a la opción 1, deberíamos poder pedir la información básica del libro, que dice que es título, autor, cantidad de páginas y género, y guardarlo en nuestra base de datos. Okay, la opción 2, si busco un libro, podría buscarlo de existir ese título, si no, no, y debería mostrar, si no existe, un mensaje de que no existe en la biblioteca. Okay, no es que va a explotar, sino va a decir que no existe. La opción 3 debería desplegar el catálogo, que es mostrar todos los libros con toda su información. Y la opción 4 debería borrar todos los libros de la biblioteca, todos los datos y todos los registros.
Y ya cuando terminemos la ejecución, como mencioné anteriormente, es cuando usamos la opción 5. Ok. Ya como se ve nuestra interfaz, por decirlo así, de ejecución, que es como la corrida esperada. Se muestra el menú con estas opciones y nos va a pedir un valor de entrada, es decir, la opción que queramos, la opción 1, se agrega el libro y el output es, no sé, se agregó algún libro o libro agregado con éxito, cosas así. Es como si fuera una interfaz gráfica, pero de consola. Okay. Bueno, de consola no, de no, sí, de consola, es que aquí el concepto de consola es un poco extraño por Jupyter, pero sí. Em, entonces, ¿por dónde empezar? De hecho, esta es una buena práctica de qué funciones implementar. ¿Cómo empiezo a definir funciones? Más que en el examen, yo ahí le sugerí unas que sí eran evaluadas, pero yo como persona que voy a resolver el problema, que voy a desmenuzar el problema, que veo qué cosas pueden variar, qué cosas se van a modularizar, eh, en mi problema, en mi solución del problema, cómo empezar. Ok, entonces, casi siempre, no siempre, casi siempre, cuando vemos opciones así, posiblemente sean al menos una función grande. Ok, no la función final que va a ser todo, sino una función grande. Ok, para agregar el libro, voy a necesitar pedir sus datos, voy a necesitar tener acceso a mi biblioteca y luego almacenarlo. Ok, para buscar un libro necesito primero un título, necesito mi biblioteca y ¿qué tengo que retornar? El libro que encontré. Las estadísticas de la biblioteca me parece, ese no estaba acá, ¿verdad? De hecho me parece que es... vamos a ver. Ah, ok. Es que no entendía muy bien esta parte. Esta opción 3 cambió por catálogo, ¿verdad? Vamos a ver. Agregar, buscar por título, cantidad de libros. Sí, yo creo que más bien las estadísticas de la biblioteca lo que debería mostrarme es la cantidad de libros, los autores únicos, el conteo por género, porque aquí agregar esto como no es una función de afuera, de hecho que no debería de estar. Debería poder buscar por un título, que esa opción sí está, y esas estadísticas que están ahí. Ok. Vamos a dejar acá. Sí. Y bueno, quemar la biblioteca, entre comillas, lo único que necesito es acceso a la biblioteca. Ok. Y salir simplemente detener este ciclo. Ok. Entonces, agregar el libro, podríamos definir una función que se llame agregar el libro y lo que haga es retornarme el libro que debo agregar a la biblioteca. ¿Ok? Dentro de agregar el libro podría tener una función especializada en pedir datos del libro, que va a pedir esos datos del libro y me va a devolver para poner en práctica las funciones que retornan listas, que retornan más de un dato, los datos del libro leídos. ¿Ok? Y ya luego lo puedo retornar a la función más externa o el bloque de código más externo que lo va a insertar. Luego para las estadísticas, que es así, bueno, buscar un libro es bastante sencillo. Debería tener el título del libro, debería tener la biblioteca e iterar por los libros de la biblioteca. Y si el libro tiene el título buscado, retornar tal vez el índice de dónde está el libro en esa biblioteca para ya luego acceder a la biblioteca y mostrarlo. ¿Ok? ¿Por qué retorno el índice? Perdón. ¿Por qué retorno el índice? Porque si retorno los datos del libro que encontré que tiene ese título, y estoy duplicando. Yo ya sé que lo encontré en la biblioteca. ¿Ok? Entonces podría simplemente y decir en dónde está ese libro y buscarlo yo manualmente.
que son las funciones que podemos definir. Luego, estadísticas, ya sí se pone un poquito más pesado. Ok, cantidad de libros, muy fácil. Que sería cuántos elementos hay en nuestra biblioteca. Ya tenemos una función que nos ayuda con eso. Ok, la función length que nos va a devolver ese valor. Autores únicos. Ok, ya aquí se pone un poco complicado el asunto. Primero, debería buscar en todos los libros, ok, casi que repetir por todos los libros, obtener su autor. Si ese autor no existe, tal vez en alguna lista donde voy a meter los autores únicos, lo inserto. Ok. Si sí existe en mi lista de autores únicos, debería incrementar alguna variable que esté relacionada con ese autor y así por todos los autores. Ok, si este es bastante complejo y dudo mucho que lleguemos a autores únicos en este punto. Ok. Pero sí, podemos definir una función que primero me retorne todos los autores únicos, buscando en todos los libros, en toda la biblioteca, perdón, todos los libros de toda la biblioteca. Luego podría definir una función que me haga el conteo de cuántas veces sale este autor en todos los libros, ¿okay? Que rellene esa variable de, de cuántas ocurrencias hay de ese autor en los libros. ¿Okay? Ahí vamos desmenuzando un poco más el problema. Y lo mismo para género. Entonces, de hecho, podríamos hacer una función genérica que reciba un dato de libro y me diga cuántas veces, cuántas ocurrencias está este dato de libro en los libros. Y a veces le podemos pasar, no sé, tal vez el tipo que sea un parámetro tipo que diga es autor o un parámetro tipo que diga es conteo, entonces lo ponemos verdadero o falso. ¿Okay? Podemos hacerlo de muchas maneras, diseñar de muchas maneras esa función, pero igual, como les digo, para el tiempo que nos queda, dudo que lleguemos acá, pero al menos a la funcionalidad grande, que es agregar libros y buscar un libro, que es lo que queremos hacer. Entonces, primero, vamos a definir una función principal de biblioteca. ¿Ok? Que esta biblioteca va a tener declarar una array biblioteca como una lista vacía. Perdón, vacía. Luego deberíamos definir una opción del menú que empiece como vacío, ¿verdad? El clásico menú que se repite, que ya hemos usado varias veces. Deberíamos definir un menú principal vamos a ponerlo igual a que lo voy a poner acá, que va a ser este menú. Ok. Luego, mientras que la opción no sea, de hecho se me fue acá el número, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces mientras que la opción no sea salir, o sea, que es igual a 5, ese es el while que se va a ejecutar. Entonces primero deberíamos pedir la opción. Ok.
Luego, ya vienen todos los casos. Si la opción es igual a 1, hacer nuevo libro, vamos bien, definir nuevo libro igual a invocar función, leer nuevo libro. ¿Okay? Que es una función que va a existir. Luego, agregar el nuevo libro a la biblioteca. Biblioteca. Ok. Si no, si la opción es igual a 2, ok, definir. Vimos que para buscar vamos a leer un título, vamos a mandar como parámetros nuestra biblioteca y el título, y esa función nos va a retornar el índice, si existe ese libro, ok. Pero puede pasar que ese índice no existe, qué sé yo. Tengo 0 libros en la biblioteca, mando a buscar un libro, no va a obtener un índice válido, ok. Entonces, sabemos que los índices van desde 0 a n-1, ok. No vamos a recorrer, no vamos a volver índices al revés, ok. Asumamos eso. Entonces, si el libro no existe, si el título no existe en la biblioteca, hagamos que devuelva -1. Entonces, mostramos o no el mensaje. Ok, entonces, eh, leer el título del libro a buscar. Ok, entonces, definir índice igual a invocar función buscar libro con la biblioteca y el título. Ok, y luego, si el índice es distinto de -1, mostrar biblioteca subíndice. Ok, ¿qué es biblioteca subíndice? Es literalmente el libro que encontré. Ok, ¿qué va a ser? Ya vamos a ver que va a ser una lista y vamos a imprimir los valores del libro. Si no, mostrar el libro con ese título no existe en la biblioteca. Ok. Vamos a ver acá. Si no, si la opción es igual a 3, simplemente invocar función, mostrar estadísticas con la biblioteca. Okay. Esa función va a ser enorme y va a llamar muchas funciones pequeñas, pero no creo que lleguemos ahí. Pero tenemos que hacerlo en algún momento. Si no, sí, la opción es igual a eso, 4, hacer biblioteca.clear, ok, y ya borramos toda la colección. Si no, vamos a ver,
De hecho, si la opción es igual a 5, de hecho, no hacemos nada, porque en la siguiente ejecución, ok, si pusimos 5, cuando el while se repita, se va a evaluar de nuevo la condición de iteración mientras que la opción sea distinto de 5, entonces va a ser falso y va a terminar la ejecución. Entonces, si es 5, no vamos a hacer nada. ¿Por qué puse este? No va a hacer nada. Porque si no es ninguna de esas opciones, vamos a mostrar aquí un mensaje. Mostrar mensaje, opción inválida. Ok, listo. De hecho, en el examen yo puse la función de es opción válida para no tener si no, que no hace nada, porque es un poco extraño. Entonces de una vez me fijo si la opción es válida o no, para no seguir con la ejecución del programa. Ok, todo esto sería nuestra función principal para la biblioteca. Me interesa, ya para ver si terminamos, igual esto yo lo subo, si implementamos la función de leer un nuevo libro. Ok, entonces, definir función, leer nuevo libro, ok, que lo que vamos a hacer es leer, ¿qué datos eran? Perdón, es título, leer título. Bueno, vamos a definir primero, definir libro como un array vacío, un array lista. Ya vamos a ver que el array lista con la biblioteca NumPy es distinto, pero por el momento vamos a manejarlo igual. Array lista vacío. Entonces vamos a leer título y vamos a agregar al final del libro. Okay. Tal vez datos del libro sea más y preciso el nombre de la variable. Entonces leemos su título, leemos su autor, cantidad de páginas y género. Autor, cantidad de páginas y género. Autor, páginas, género. Okay. Y retornar datos libro. Ok, entonces vamos a hacer esto. Y def leer nuevo libro. Ok, vamos a definir datos libro como un arreglo vacío. Vamos a leer título. Título es igual a input de vamos a hacerlo acá. Título, dos puntos. Y lo vamos a agregar. Vamos a hacer datos libro.append título. Esto se repite para páginas, género, ok, entonces autor y agregamos el autor y ponemos aquí autor, páginas, que ese sí es un int, cantidad de páginas y las agregamos acá.
Leemos el género. Y lo agregamos acá. Y al final retornamos datos libres. Ok. Sí, vamos a probar esta función, que para eso tenemos acá. Es un libro. Va a ser igual a invocar esta función y luego vamos a imprimir en un libro. Entonces, corremos esto para que esté la función definida. Corremos esta función, nos pide el título. Vamos a poner, no sé. Ok. Gabriel García Márquez. Uf, no sé, digamos que 300. Y no sé la categoría. ¿Cuáles eran los géneros, perdón, que mencionaba el enunciado? Contemporáneo, por decir algo. Ok. Y vamos a ver, parece que, ok. Creo que me comí una S. Ajá. La variable se llama datos libro, no datos libres. Ok. Vamos a correrlo rápidamente otra vez. Gabriel García Márquez. Ok. Vamos a ver qué está pasando. Ay, perdón, no corrí la función nuevamente. Creo que ya ahora sí va a poner más fácil título 1 porque si no, no. Doctor 1, 300 y género 1. Ok, entonces ya tendríamos los datos del libro, un libro como tal, que se retornó en la variable un libro al invocar la función. Esto lo agregaríamos como un elemento de la biblioteca, que estaría la variable que se define acá, array biblioteca. Eso sería al llamar a la opción 1 y al ejecutar la opción 1, agregar el nuevo libro a la biblioteca. Ok. Y así iríamos desarrollando las demás. Ok. La idea es que si lo quieren continuar y si tienen el tiempo para hacerlo, genial. Yo voy a tratar igual de resolverlo para que quede ahí. Voy a implementar las dos funciones manualmente, hacer la búsqueda y aprovechándome de la función de los arreglos también. No sé si voy a usar NumPy, la idea es que NumPy quede más que todo cuando hacemos archivos, que va a ser muy útil. Pero por el momento creo que voy a dejar las dos manualmente y apoyándome con las funciones de los arreglos, del objeto lista. Y bueno, creo que eso sería porque ya estamos casi terminando. No sé si con esto que vimos, o la idea de agregar los libros así, más o menos se pueden imaginar cómo se va a ver la biblioteca. La biblioteca se va a ver como un arreglo de un montón de datos de libros como están acá. ¿Ok? Donde la primera posición siempre debería ser su título, la segunda el autor, la tercera la cantidad de páginas y la cuarta el género. ¿Ok? Entonces posiblemente tendríamos que tener algún control de posiciones para que no nos metan, no sé, la cantidad de páginas de primero y luego cuando estemos buscando por título, estamos buscando, comparando un título string con un número y ahí explota el programa otra vez, deberíamos tener algún control, ¿ok? Eso lo podemos hacer muy, muy fácil definiendo de manera estricta los índices, ¿ok? Pero eso lo veremos más adelante y también va a quedar en la solución. No sé si para ir cerrando, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? No sé si tienen dudas de si los problemas van a seguir siendo así, si los laboratorios van a seguir siendo así también.
Y de qué vamos a hacer el sábado. También el sábado la idea es ver matrices si no hay dudas de listas, ¿ok? Entonces esa sería la idea del sábado y ojalá, y también lo voy a poner en el grupo, que lleguen bastantes, que se puedan conectar bastantes para hacer ese repaso bastante general, ¿ok? Ojalá, habiendo visto antes, habiendo leído un poco al menos primero sobre matrices. Entonces no sé si hay dudas, preguntas, puede ser relacionado a esto o de cualquier otra cosa. Igual, Eh, sí, profe, dime. ¿ese problema está subido en uno de los documentos que ya están en mediación o no está en mediación? No, este problema, bueno, era de los que estaban planeados para resolver en clase entre todos, si hubiera clase presencial, y discutíamos el diseño entre todos. De hecho, esta solución la construíamos entre todos en su momento, era una clase planeada, pero queda como ejercicio a, ya sea realizar ahorita en consultas o que yo lo suba y lo intenten hacer. La idea es que con esto, de hecho con el diseño principal de la función principal, si notan, ya se puede hacer todo. Eh, Mostrar estadísticas, se sobreentiende que va a ser una función que va a tener mucho trabajo por hacer, hay que ser bastante vivido en Serasa acá. Entonces, si este archivo yo lo puedo subir así como está y podría subirlo ya resuelto para los que quieran intentarlo y practicar. Ujú. Sí, se lo pudiera subir, por favor. Sí, está bien. Igual queda hasta donde llegamos en la consulta, por si quieren repasar algún punto específico de por qué el profe está haciendo esto del índice, si yo cuando pido cuando encuentro el título encuentro esto, entonces ya puedo retornar otra vez una regla, entonces ahí discutimos el por qué. Ok. No sé si hay más preguntas, más consultas. Ah, bueno, había una consulta, ¿verdad? Que no vimos, que iba a saber si mandabas por el chat. Ah, sí, ya la mandé. Ok. Igual pienso que como la materia, y en teoría estaba para miércoles, hoy, eh, aún no hay muchas dudas porque tal vez no lo hayan visto, no hayan tenido el chance. Yo esperaría que el sábado ya, y ojalá se hayan ensuciado un poco más las manos de lo que puede llegar a pasar con arreglos y los errores, si hayan más cosas que discutir y probar en clase. Ok, vamos a ver.